Si una persona no tiene exposición al sistema americano, posiblemente no sea llamado para entrevistas. Los hospitales no le concedan entrevistas porque es algo muy importante, algo que también a mí me sorprendió en su momento porque no lo tenía pensado de esa manera. Cuando uno de los hospitales a los que postulé, el director del programa de ese hospital me dijo literalmente que para ellos es un gusto, es un placer que el primer puesto de una facultad esté postulando a su hospital. Tienen un nivel académico muy alto. En ese sentido, yo creo que los aplicantes de Perú, todos son buenos. El problema es al momento de presentarse con el entrevistador. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Mente Médica, auspiciado por la consultoría Medicina Académica. En este episodio me encuentro muy emocionado porque vamos a hablar con el Dr. José González Zamora, profesor asociado de la Universidad de Miami, médico infectólogo del Hospital Jackson Memorial, también en Miami, y director asociado del Fellowship en Enfermedades Infecciosas en este mismo hospital. En este episodio el Dr. José nos contará cuál es el camino que recorrió para llegar a convertirse en un especialista en los Estados Unidos, así como profesor asociado de una de las universidades más prestigiosas. Además, conversaremos acerca de cuál es el proceso que uno tiene que pasar para aplicar un programa de residentado en este país. Como también el doctor nos dará algunos consejos para personas que quieran hacer su especialidad mediante esa vía y qué otros aspectos tomar en cuenta para una aplicación exitosa. No se olviden seguirnos en nuestras redes para no perderse los próximos episodios y empecemos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Anderson. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, a usted por estar acá con nosotros para hablar de estos temas tan interesantes que sabemos que pueden ser de beneficio de ya sea estudiantes de medicina o tal vez egresados ya médicos que estén buscando opciones, ¿no? Explorando dentro de la carrera profesional tan bonita que tenemos. Y en serio es muy chévere estar con usted, doctor, para hablar de este tema por toda la experiencia, todos los años que usted ha ido en esta carrera hasta llegar actualmente a ser doctor profesor asociado de la Universidad de Miami, ¿no? De medicina. Eh, Realmente eso es muy admirable, doctor. Creo que para muchos, ya sea médicos o no médicos, eh, puedan aspirar a una carrera académica, ¿no? A una carrera en una institución de renombre. Sin duda alguna, eh, creo que todo lo que vamos a conversar el día de hoy va a ser de mucho interés. Entonces, vamos a iniciar. Me gustaría presentarles nuevamente buenas tardes a todos. El día de hoy estamos con el doctor José González, quien es, como estaba mencionando, profesor asociado a la Universidad de Miami. Él es médico infectólogo y nos va a hablar acerca de esta experiencia, tanto de la especialización médica, como también vamos a hablar un poco acerca de los fellowships, que son la subespecialización, ¿no? Como se le conoce allá en este país. Entonces, nuevamente, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo creo que sin más demora podemos iniciar con las primeras preguntas que a mí realmente me gustaría saber, como por ejemplo, cómo fue su experiencia o cómo fue su experiencia antes de que usted se animara a ir a Estados Unidos. Entiendo que estudió en la Universidad Villarreal, si no me equivoco. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por hacerme partícipe de este live, así que espero que todo lo que podamos conversar en esta sesión pueda ser de utilidad a toda tu audiencia. Bueno, para responder tu pregunta, bueno, sí, yo me gradué, hice mi carrera de medicina en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo me gradué en el año 2005. Luego de eso me preparé para los STEPS y decidí irme a Estados Unidos. En mi caso no hice serum, así que inmediatamente después de terminado mis estudios comencé este entrenamiento para poder dar los STEPS de forma satisfactoria y poder iniciar la especialidad en Estados Unidos. Excelente, doctor. ¿Qué fue lo que más o menos le motivó? Porque entiendo de que, por lo que me dice, ya estaba bastante decidido a seguir este camino. ¿O hubo alguna motivación detrás para irse a ese otro país?
Sí, en realidad eso ya lo tenía decidido desde pregrado, desde los primeros años. Yo sabía que una de las mejores opciones es hacer la especialidad en un país como Estados Unidos, que tiene la tecnología de punta. Justamente para la especialidad de infectología, que se necesitan también nuevas herramientas diagnósticas, lo último estaba en Estados Unidos. Es por eso que esto me motivó a seguir los estudios de posgrado aquí. Pero también por consejo de familiares que tengo en el área de medicina, que también me aconsejaron que sería una muy buena opción. Así que estos dos factores hicieron que yo decida seguir este camino luego de terminado el pregrado. Excelente, doctor. Entonces tuvo influencias de varios lugares, por lo que me cuenta, que le llevaron a tomar esta decisión. Y también veo que ahora nos menciona que satisfactoriamente pudo completar los steps al terminar la carrera. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque esos exámenes ciertamente son bastante retadores. Uno tiene que prepararse, ¿no? Creo que para cualquier persona que esté pensando tal vez en seguir este camino, tiene que tener claro que son exámenes que requieren preparación con tiempo. Y quisiera saber cuál fue su experiencia, doctor, en ese entonces. Sí, bueno, destacar que también es muy importante dominar el idioma inglés para poder dar estos exámenes de una forma rápida y tener los resultados, los mejores resultados posibles. En mi caso, yo en cierto modo dominaba el idioma inglés. Tengo que destacar que, bueno, durante varios años estudié en institutos de inglés ahí en Perú. Estudié en el INA, en el Británico, hice cursos de conversación y también perfeccioné mi inglés en un curso que hice en Londres, Inglaterra, por unos cuantos meses. De esa manera pude sentirme muy cómodo con el idioma, tanto hablado como escrito. Y de esta manera se me hizo un poco más fácil repasar todo el material que se requiere para los STEPS. Como bien mencionas, es un material bien extenso. Lo inicié apenas me gradué, así que más o menos para cada examen, en mi caso, me demoré 6 meses para dar cada examen. Eh, en esa época estaba, yo diría, de moda utilizar los libros Kaplan, todo este material de Kaplan, de esta academia que está en Estados Unidos. Y bueno, utilizando todo ello y algunos bancos de preguntas. En esa época no era muy popular el UWord, pero sí lo revisé de una forma muy rápida antes de dar el primer examen. Y con eso fue más que suficiente para poder pasar primero el Step 1, luego el Step 2 CK, y en mi época todavía estaba vigente el Step 2 CS, que ahora se ha cambiado por OET. Así que, bueno, de esa manera me preparé y fue un proceso, yo creo, relativamente rápido los dos primeros exámenes. El último sí tomé un poco más de tiempo porque lo hice después de haber hecho las rotaciones clínicas aquí en Estados Unidos. Luego de ello sí me animé a dar el Step 2 CS sin ningún problema, y también un examen que en realidad es sencillo. Simplemente uno tiene que sentirse cómodo con entrevistar a un paciente, escribir, poder interactuar, dominar el idioma, los términos médicos, y bueno, con eso yo creo que es más que suficiente para pasar el último examen. Excelente, doctor. Muchas gracias. Yo creo que dentro de las tantas cosas muy importantes que ha comentado, una de las cosas es el idioma, ¿no? Sin duda alguna, el inglés es lo que te puede abrir las puertas y te va a permitir conectar, comunicarte con personas alrededor del mundo. No solamente en el ámbito clínico, que es fundamental, como bien sabemos, pero también en los otros ámbitos profesionales, ¿no? Como puede ser la investigación o cualquier otro. Por lo que, aunque sea algo bastante común mencionarlo, los idiomas, en este caso el inglés como base para cualquier profesional que tal vez tenga un plan de salir fuera, incluso si se que pensara quedar en el mismo país, me parece algo esencial. Y después de su preparación para los steps, entiendo que me comenta que utilizaba el material de Kaplan, ¿no? Que en ese entonces, hace algunos años era común usarlo, y también el famoso UWord, ¿no? Uno de los bancos de preguntas que también se suelen recomendar. Y este examen, por ejemplo, el último, doctor, ¿cómo fue un poco los periodos en los cuales se hizo el periodo de preparación? Tardó tal vez Sí, el tiempo, sí. sí, en realidad para los dos primeros exámenes aproximadamente 6 meses de preparación para cada uno de ellos.
Son exámenes, como tú bien sabes, son teóricos, así que hay que revisar los temas de una forma rápida. Es una lectura rápida que se hace en esa época, los libros de Kaplan, y hacer bancos de preguntas. Normalmente lo que se hace son 5 primeros meses de repasar todo el material y el último el mes enfocarse en bancos de preguntas. Con ello uno está listo para el examen, el Step 1, tal vez para algunas personas el Step 2 CK es incluso más sencillo y más rápida la preparación, porque es aplicación clínica de los conceptos que ya tenemos, y es lo que una persona o nosotros lo que terminamos la carrera de medicina, tenemos los conceptos más frescos, y como es los últimos años de la carrera enfocado toda la parte clínica aplicativa, se hace más fácil pasar el examen 2 CK, el Step 2 CK. Así que más o menos esos fueron los tiempos. Lo que sí, en mi caso, preferí prolongar un poco más la preparación para el tercer examen, para el 2 justamente porque quería primero tener la experiencia de rotar aquí en Estados Unidos. Básicamente es un examen con pacientes simulados en esa época, ahora también es muy parecido, simplemente se ha cambiado el nombre, pero son pacientes simulados que hay que tomar las historias, hacer un diagnóstico diferencial, un plan de tratamiento, un básico, y escribir este reporte. En esto consiste el examen. Para ello, yo recomiendo que las personas, aparte de tener rotaciones aquí, practiquen de forma constante, si es posible, con médicos nativos. En mi caso, adicionalmente a las rotaciones que hice acá en el Jackson Memorial en esa época, y también en Arizona hice una rotación, también llevé el curso de Kaplan, pero aquí en Estados Unidos. En esa época, tal vez hasta ahora existe este curso de Kaplan que practican con pacientes simulados, te dan todas las herramientas necesarias para poder desenvolverte bien durante este examen. Y bueno, tienen incluso actores, todo está muy bien estructurado, y la persona en una semana o 2 semanas, dependiendo del curso que uno tome, está completamente cómodo para dar este examen. Así que eso fue lo que yo hice. Luego de las rotaciones hice este curso Kaplan aquí en Estados Unidos. En esa época lo tomé en San Francisco, California, e inmediatamente después tomé el examen. Y me pareció en realidad un examen sencillo. Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, este examen, tú sí es, ahora mismo ya está reemplazado por el OET, ¿no? Que incluso se da también de forma online, similares a los otros steps. Y creo que ligado a este primer aspecto que son los exámenes del UCMLE, también dentro de una aplicación, algo clave son las rotaciones, tener las experiencias clínicas, ¿no? Incluso cada vez más toman importancia, ¿no? Podremos decirse dentro de toda la competitividad que suele haber. ¿Qué nos podría decir respecto a esto, doctor? Nos comentó que en Arizona ha estado, también rotó en otros lados. Sí, en realidad las rotaciones es algo, yo creo, sobre todo para los graduados en el extranjero, muy importante cuando uno postula aquí a Estados Unidos. En realidad no es un requisito para postular a la residencia, pero es altamente recomendable. Si una persona no tiene exposición al sistema americano, posiblemente no sea llamado para entrevistas. Los hospitales no le concedan entrevistas porque es algo muy importante. Las personas aquí, los médicos de Estados Unidos, quieren estar seguros que la persona, cuando ingrese a su residencia, va a poder desempeñarse de forma muy cómoda en el sistema americano. Ahora, una de las deficiencias que todavía tenemos en Perú es que tenemos en muchos hospitales del Estado historias clínicas en papel. Y bueno, todos en español, es nuestro idioma nativo. Es por eso que uno, para demostrar que se siente cómodo en el sistema americano, tiene que mostrar rotaciones en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. Sabiendo todo eso, yo tramité en esa época la rotación de medicina interna y endocrinología en el Jackson Memorial, en Miami, donde me encuentro ahora. Hice 3 meses de rotación y bueno, una de las razones por la cual también es importante hacer la rotación es que uno puede conseguir cartas de recomendación que sí son un requisito fundamental para postular. Ahora, las cartas de recomendación, bueno, como concepto general, uno puede conseguirla de las personas con las que ha trabajado cercanamente. Incluso si una persona ha tenido un mentor en Perú con el que ha trabajado y puede hacer una carta de recomendación, son cartas de recomendación válidas. Pero lo que normalmente se recomienda es tener una carta de recomendación de un médico
en Estados Unidos que haya trabajado con la persona, con el postulante. Y eso solamente se consigue haciendo estas rotaciones clínicas. Afortunadamente roté con varios médicos aquí en el Jackson Memorial que me dieron algunas cartas de recomendación. Con eso ya cumplí, digamos, esa cuota para la aplicación ERAS. Pero adicionalmente también y fui a Arizona, al Hospital Maricopa Medical Center, en Phoenix, Arizona. Estuve ahí en la rotación de gastroenterología por un mes y con eso ya completé 4 meses de rotación, lo cual me sirvió muchísimo porque me sentí bastante cómodo para el último examen y complementó muy bien mi aplicación ERAS. Excelente, excelente. Muchas gracias, doctor. Y justo en Miami creo que es donde hay buenas oportunidades de rotación de observerships. ¿Nos podría comentar un poco al respecto? Sí, aquí en Miami, en el Hospital Jackson Memorial, bueno, conjuntamente con la Universidad de Miami tienen el programa Harrington, el Harrington Program, que es básicamente un programa se inició como un programa para médicos latinos, pero ahora se ha globalizado y acepta médicos de todo el mundo. Es una oportunidad que se llama Observership, para médicos graduados fundamentalmente. De esa manera los médicos pueden postular a estas plazas para rotaciones aquí en el Jackson Memorial. Sí piden algunos requisitos, por ejemplo ahora están pidiendo Step 1 y Step 2, también un personal statement, cartas de recomendación con médicos que también han trabajado en su país de origen, y todo esto, un personal statement en el cual tiene que expresar a la persona por qué quiere rotar en el Jackson Memorial, y todo ello es evaluado por un comité aquí en el hospital y se decide si la persona puede hacer una rotación dependiendo de la disponibilidad. Tienen un horario, un cronograma durante todo el año para todas las especialidades. Depende de la que uno escoja, existe un tiempo de espera, existen en la parte clínica especialidades que son muy pedidas, por ejemplo, medicina interna es muy pedido para las personas que postulan a esta especialidad. Las subespecialidades también, dependiendo del interés de cada persona, pero yo creo que medicina interna sigue siendo número 1 en cuestión de demanda. Para las especialidades quirúrgicas también existe eso. Así que es un programa que está abierto para todos los médicos del extranjero, pero sí tiene un costo. La última vez que chequeé, cada mes en rotar en el Jackson Memorial aproximadamente costaba $1,000 cada mes. Así que también eso se tiene que tomar en cuenta para postular a estas rotaciones. Sí, sí. Sí, doctor, muy interesante y muchas gracias por compartir eso. Es una oportunidad que existe, ¿no? Que está ahí, que tiene, por supuesto, un costo, pero es una oportunidad y que creo que bastantes médicos, no solamente de Perú, de Latinoamérica, han pasado por esa experiencia que yo he conocido y han logrado finalmente obtener su plaza de residentado, ¿no? Durante su aplicación. Gracias por comentar eso, doctor. Y ligado a esto también quisiera consultarle, ¿no? Porque alguna vez habíamos conversado y realmente usted me había mencionado de algunas oportunidades muy interesantes, lo cual también muchas veces está relacionado por la red de contactos que uno pueda tener, ¿no? En este caso me parece que está la Peruvian Medical Society, que brinda también este tipo de soporte para algunos aplicantes. Si nos podría comentar un poco. Sí, en realidad tenemos la Sociedad Peruana Americana de Medicina, que es una sociedad que está básicamente, que tiene el objetivo de hacer misiones médicas en Perú, pero como, digamos, complemento tiene también la parte educativa. Hay algunos colegas en la Sociedad Peruana Americana que también pueden ofrecer algunas oportunidades de rotación. Se encuentra el doctor Pérez en Dalton, Georgia, que tiene una práctica privada, que también acepta rotantes cada cierto tiempo. Me parece que van cada 3 rotantes por mes. Y bueno, tiene una práctica de atención primaria, así que por intermedio de él se pueden hacer estas rotaciones, que es básicamente para manejo de pacientes en consultorio externo, pero también es una oportunidad muy buena. Y a través también de esta conexión, a veces se pudiera hacer rotaciones en el hospital de Dalton. Así que bueno, a través de esto también existen otras oportunidades. Me parece que también existe un médico peruano en Chicago, no tengo los datos exactos,
pero también ofrece este tipo de rotaciones. En este caso en particular, son rotaciones en consultorio externo principalmente. Pero bueno, también son rotaciones muy válidas y también recomendables para personas que quisieran una mayor exposición. Excelente, excelente. Muchas gracias, doctor, por brindarnos estos eh, colegas que pueden existir y que pueden dar esas oportunidades para aquellas personas que piensen aplicar, que piensen en algún momento tal vez buscar una experiencia en USA. Bien, doctor. También ha comentado respecto a lo que es las cartas de recomendación, que me parecen bien importantes. Las de Perú pueden ser válidas, pero 100% se recomiendan de médicos americanos o que trabajen en el sistema americano. Más o menos, ¿cuál podría ser una estrategia adecuada para obtener una carta de recomendación en una rotación que se pueda hacer? Sí. Sí, yo creo que involucrarse bastante con el día a día, por ejemplo, si una persona está rotando aquí en el Jackson Memorial, existen visitas en el servicio de hospitalización, existen visitas diarias en las cuales uno puede presentar sus pacientes, presentar uno o dos pacientes al día, hacerse notar con los médicos asistentes de aquí del hospital y también tener la iniciativa de repente presentar algún tema cuando uno está rotando, por ejemplo, ve algún caso interesante, entonces uno puede ofrecerse de iniciativa propia, hacer una actividad educativa para el resto del equipo y poder exponer un tema. Eso también cuenta bastante para dar una muy buena impresión. Ahora, también existen algunas oportunidades de casos interesantes que el grupo tiene interés, por ejemplo, de publicar. Uno también puede formar parte de estas iniciativas y poder formar de repente estos pequeños grupos y en algún momento publicar un reporte de caso. Cuando existen estas rotaciones clínicas aquí en Estados Unidos, como son de uno, dos o tres veces, es muy corto el tiempo para hacer una investigación formal. Es por eso que lo que se recomienda es hacer cosas que tengan una duración corta y que puede tener un resultado a corto o mediano plazo. Es por eso que este reporte de casos es algo sencillo y práctico. De esa manera uno puede causar una muy buena impresión al asistente y los asistentes de aquí, al ser un hospital docente, saben que los extranjeros, los médicos piden rotaciones justamente para pedir cartas de recomendación al final de su rotación. Así que ellos esperan que esto sea el caso, pero la calidad de la carta de recomendación va a depender del desempeño que le ponga este médico rotante. Si uno se ha esforzado bastante en su rotación, presenta bien los pacientes, ha participado en actividades académicas, no sé, por ejemplo, se muestra como voluntario para hacer reporte de casos, todo esto va a contar y el médico lo va a notar y la carta va a ser de muy buena calidad. Sin embargo, también hay que mencionar que si una persona lamentablemente no ha tenido un buen desempeño durante su rotación, es mejor si es que está rotando con un asistente, tal vez no pedir la carta en ese momento, esperar a que tu performance, tu desempeño mejore más adelante y pedirla. Porque una carta débil, negativa, que no hable muy bien del aplicante es un punto en contra para la aplicación ERAS. Así que hay que asegurarse que el médico que escribe la carta de recomendación va a ser alguien en el que uno ha mostrado exactamente todo su potencial y que esté seguro que va a escribir cosas muy positivas recomendándolo de forma muy adecuada para cualquier postulación del ERAS. Muchas gracias, doctor. Realmente súper interesante estos tips que ha dado para obtener la carta de recomendación. Rápidamente me gustaría saludar a la gente que está con nosotros. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios para conocer más acerca de este tema de residentado en los Estados Unidos, acerca de los fellowships. Y haciendo esta pausa, doctor, efectivamente me gustaría resaltar dos aspectos que he comentado. Uno, de la iniciativa que uno debe tener en las rotaciones que hace, ¿no? Porque a donde vaya, no siempre te van a decir todo lo que tú tienes que hacer, sino de que uno mismo tiene que ver qué oportunidades hay donde pueda mostrar su potencial, ¿no? Su talento, que realmente está interesado. Y aquí una de las cosas que dijo, lo de exponer, ofrecerse exponer algún tema, ¿no? Un caso clínico o algún tema tal vez que se esté tocando en el servicio. Eso me parece que es bien importante, es una muy buena iniciativa. Hace algunos años, bueno, hace muchos, muchos años,
tuve una pequeña rotación por investigación y recuerdo que una de las cosas que hice, porque era un trabajo que lo sentía tal vez un poco donde no podía mostrar tanto de lo que de mi interés, fue ofrecerme a hacer una presentación, ¿no? Que fue sobre un artículo del propacetamol, creo que es un medicamento que en ese entonces se estaba hablando, y eso me ayudó bastante, me ayudó bastante, me ayudó a dejar una buena impresión, así que me parece que es un tip extremadamente bueno el ofrecerse a presentar algún tema. Y y respecto a lo segundo de los casos clínicos, eso también me parece que es una idea excelente, ¿no? Porque claro, uno va a rotar un mes, 2 meses, no es algo que vaya a ser algo que le permita hacer un proyecto de tal cual, ¿no? Entonces un caso clínico me parece que es una excelente forma de también beneficiar a ambas partes, ¿no? Porque así el rotante trabaja y saca un producto en conjunto con el asistente, lo cual sin duda alguna va a llevar a una buena perspectiva que tenga el asistente. Y el tercer punto también, si no estás seguro, no creo que te van a dar una buena carta o esperar, ¿no? O tal vez no pedírsela a esa persona, ¿no? Y a otra, porque una débil puede jugar no tan a favor. Excelente, doctor, es súper interesante lo que nos comenta. Aparte de eso, creo que también, o quisiera que me diga qué otro aspecto también dentro de la aplicación se debería considerar. Creo que se me está pasando el personal statement, ¿no? Ahora mismo también es. ¿Nos podría hablar un poco acerca de qué consiste? Sí, el personal statement es básicamente lo piden para poder conocer un poco más al aplicante. El personal statement tiene que decir por qué estás interesado en la especialidad a la que postulas, pero también hacer una reseña muy breve de lo que has hecho y destacar tus logros durante tu carrera de medicina. Eh, digamos que es un resumen de lo que has hecho, de tu vida, pero también hacia dónde apuntas en el futuro. ¿Por qué postulas a la especialidad que estás postulando y cuáles son tus objetivos a 5 a 10 años? ¿Cómo te ves en el futuro en la carrera? Yo creo que esas son las principales respuestas a considerar en un personal statement. Y también es muy importante, acá se recomienda un personal statement de no tan largo, de una página, en el cual estén plasmadas estas ideas. Y bueno, leemos siempre el personal statement para conocer más al aplicante. Y bueno, normalmente eso también sirve para en el momento de la entrevista porque muchas veces las preguntas de la entrevista están fundamentadas, basadas en el personal statement del candidato. Así que hay que tener muy en cuenta las cosas que se incluyen. Excelente, excelente. Creo que eso ha sido un muy buen resumen, ¿no? El personal statement es lo que hemos logrado hasta ese momento y nuestros objetivos que tenemos, ¿no? Porque al final creo que eso es lo que los programas buscan, ¿cierto, doctor? Alguien que tenga claro por qué quiere seguir esa especialidad, por qué quiere comprometerse todos esos años, ¿no? Y, una página, entiendo que es algo adecuado, es. Sí, una página es lo estándar para el personal statement. Ok, excelente. Perfecto. Después de todos estos requisitos, usted aplicó a medicina interna. Así es. Sí, con esto apliqué a medicina interna. En esta época en la que yo estuve, no le di mucho énfasis a investigación, no tuve esa oportunidad de tener publicaciones, pero bueno, tenía otras cosas que complementaban bien lo que había hecho hasta ese momento para mi aplicación. Es muy importante, no solamente, y esto también a veces no se considera, pero también existe un requisito para aplicación que es la carta del decano, que es básicamente el resumen que hace el decano del desempeño académico del postulante en su universidad. Entonces, ahí también es muy importante, eso se revisa de forma muy detallada porque se quiere que una persona o se quiere un alumno o un médico que haya tenido un buen desempeño anterior, sobre todo en su escuela de medicina. Yo tuve, digamos, la ventaja que fui primer puesto No. de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces, la carta del decano que me hicieron fue muy buena
y bueno, en esa época no existía el ENAM, pero sí existía el examen de salud. También, bueno, ocupé el segundo puesto en el examen nacional de salud para el internado, y esto complementó muy bien lo que es la aplicación, y lo utilicé bastante también en mi personal statement, y fue como una carta de presentación mía. Así que el desempeño académico es vital. Las personas, y bueno, como anécdota tengo que mencionar algo que también a mí me sorprendió en su momento porque no lo tenía pensado de esa manera. Cuando uno de los hospitales a los que postulé, el director del programa de ese hospital me dijo literalmente que para ellos es un gusto, es un placer que el primer puesto de una facultad esté postulando a su hospital. O sea, le toman una importancia bien grande para ellos ser primer puesto o quedar en el trecho superior en los primeros 5 primeros puestos de una universidad, lo consideran un logro mayor. Así que no hay que minimizar esos logros, aparte que también es muy necesario la investigación. Actualmente las cosas han cambiado, me refiero sobre todo a investigación y publicaciones. La globalización y el hecho de tener también comunicación virtual ha hecho que hacer investigación y tener conexiones con colegas de otros países incluso sea más fácil. Es por eso que la mayoría ahora de postulantes tienen esta experiencia de investigación y al menos una publicación. Así que es altamente recomendable hacerlo en esta época. No es indispensable, no es obligatorio, nadie va a rechazar tu postulación, tu aplicación si es que no tienes investigación, pero para ser competitivo actualmente se recomienda tener cierto tipo de experiencia y, si es posible, algunas publicaciones. Excelente, excelente, doctor. Me parece súper interesante porque creo que va en línea a lo que se suele decir que la evaluación de este tipo de aplicaciones es integral, ¿no? No es que una investigación o académico, sino me parece lo que nos comenta su experiencia, que el director de un programa le haya dicho que el primer puesto lo consideran muy, muy valioso, también es algo a tomar en cuenta. Entonces, una aplicación integral con una buena parte académica, una buena, excelente. ¿Aplicó entonces a más o menos cuántos programas, si se puede saber, o tenía algunos en mente que... Sí, tenía algunos en mente, pero me parece que yo habré aplicado a 50 programas más o menos. Sí, bueno, a diferencia de los colegas americanos, nosotros como graduados internacionales tenemos que aplicar a más programas, ciertamente porque, bueno, mayor competencia y tal vez sea un poquito más difícil para nosotros acceder a ciertas entrevistas. Y se recomienda, en lo posible, aplicar a ciertos programas que sean IMG friendly, que sean amigables con los graduados internacionales. Así que hay programas en Nueva York, en Chicago, en el sur de la Florida, que son conocidos, y esto uno lo puede averiguar en las páginas web. Esta información ahora está disponible de forma pública, que hay ciertos hospitales que siempre toman international graduates. Así que darle más preponderancia a esos programas, y dependiendo también de qué tan fuerte sea la aplicación, tener un balance entre programas universitarios, programas comunitarios y programas afiliados a universidad. Obviamente los programas universitarios son los más competitivos y bueno, pero si uno tiene un CV, una aplicación fuerte, yo diría que también consideren de forma de un porcentaje importante de sus aplicaciones enviar a programas universitarios, pero siempre manteniendo este balance, porque, bueno, sabemos que si uno solamente apunta a hospitales top, existe la posibilidad que a pesar de tener una buena aplicación no lo llamen para entrevistas. Es por eso es que asegurarse en cierto modo y tener esta distribución de 30% para hospitales universitarios, 30% tal vez para afiliados a universidad y un 30% comunitarios, digamos, es una estrategia para poder tener algunas entrevistas en estos hospitales. Excelente, doctor. Y ahora creo que ha mencionado un aspecto bien importante que me gustaría que tal vez nos comente, es la diferencia entre programas. Existen distintos tipos, universitarios, comunitarios. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre ellos? Claro, a ver, en
Perú, para hacer un paralelo, existen hospitales universitarios como Cayetano, que tienen su universidad al costado del hospital y que la universidad prácticamente es la sede docente, el hospital es la sede docente de la universidad. Todos los estudiantes pasan por ese hospital y hacen sus rotaciones. Y también es un hospital que ofrece residentado y subespecialidad. Entonces, en eso consiste. Aquí hay programas universitarios, por ejemplo, la Universidad de Miami, que es un programa universitario, que, bueno, es la sede de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami y también tiene programas de residentado y de fellowship o subespecialidad. En eso consiste un programa universitario. Ahora, los afiliados a universidad son programas como, por ejemplo, el que yo hice mi residentado, que es el Hospital John Destroyer Hospital of Cook County, es en Chicago, que tiene una afiliación, no es la sede exclusiva de una universidad, pero tiene una afiliación con ciertas universidades. La principal, la Universidad de Rush, que se encuentra muy cercano a la sede del hospital. Afortunadamente, en este programa existen varios programas de residentado y también en este caso tenían programas de fellowship. Era una ventaja de este programa afiliado a la universidad. Pero hay algunos que solamente tienen programas de residentado. Lo importante son estas conexiones que tienen estos hospitales con programas universitarios grandes. Ahora, un programa comunitario normalmente es un programa pequeño, son hospitales, digamos, yo diría que tienen ciertas especialidades de residentado, pueden tener 3, 4 especialidades y nada más. En general no ofrecen fellowship, no ofrecen subespecialidad. Una persona terminando su residentado tiene que postular a otras sedes y tiene tal vez en el plano académico un menor peso o reconocimiento que un programa universitario o un afiliado a universidad. Posiblemente, y esto lo digo de esta manera porque cada caso es distinto, una persona graduada de un programa comunitario pequeño tiene que tener un poco más o ponerle más esfuerzo a su desempeño durante su residentado para tener un CV, un currículum competitivo para postular al fellowship. Esas son más o menos las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Entonces, programas universitarios, comunitarios, afiliados, y lo que recomiendo es un balance, ¿no? Tampoco descartar a 100%, sino aplicar a un grupo de programas universitarios sea también una buena oportunidad. Y con eso, doctor, usted logró ingresar a su residentado. Hubo un proceso de entrevista también, que es como que ya la fase preliminar, ¿no? A una posible aceptación. ¿Cómo fue este proceso, si nos puede comentar? Sí, yo diría que es un proceso interesante, un poco estresante en realidad, porque, bueno, como sabemos, en mi caso tuve creo que 10 entrevistas, me parece. Okay. Y bueno, tuve también la suerte de haber cogido un pre-match en el Cook County. Así que no terminé este proceso, no esperé al match. Y creo que fue lo mejor en mi caso para evitar todo este estrés. La verdad que es un proceso, la espera a veces causa bastante ansiedad. Lo normal es que una persona, por ejemplo, le dan 10 invitaciones para entrevistas, vaya a todas sus entrevistas y culmine este proceso y espere a marzo, que son los resultados, llamados también el match, en el cual se publican los hospitales, los resultados de cada hospital, que dan una lista de sus ingresantes. Entonces uno puede, bueno, matchar a ciertos hospitales, pero también existe la posibilidad de que ningún hospital lo haya puesto en su lista y que este candidato no machee o no ingrese a ningún hospital a pesar de haber tenido varias entrevistas. Entonces, en mi caso, yo lo vi más práctico acceder a lo que es el pre-match y evitarme todo este proceso. Me parece que fue mi cuarta entrevista en el hospital John Destroyer de Cook County, más o menos en octubre, y en octubre cerré el pre-match con ellos y me olvidé del proceso. Me regresé a Perú en esa época y simplemente esperé ahí hasta que se inició mi residentado. Excelente, excelente, doctor. Esto del pre-match, entonces entiendo de que es una aceptación dentro de la entrevista. Sí,
El pre-match es básicamente ofrecen al candidato a ser el residentado y no esperar al match. Es por eso que se llama pre-match. Entonces, es básicamente, te dicen, nosotros estamos interesados en ti, en que tú hagas residencia en mi hospital y cancela todas tus entrevistas, renuncia al proceso del match y quédate con nosotros. Te dan esa opción y uno puede aceptar o puede decir, no, bueno, la verdad que yo prefiero continuar con mis entrevistas y esperar al match. Esa también es una opción muy válida. Pero en mi caso y de varios colegas lo que hacen es aceptarlo y olvidarse del tema hasta empezado el residentado. Excelente, doctor. Qué genial saber de esta alternativa que también puede haber, como usted dice, para evitar el proceso de espera, ¿no? Luego a ver si uno llega a entrar o no llega a entrar. Y eligió esta sede, doctor, donde estuvo por el pre-match. Se mudó para Estados Unidos en ese entonces ya de forma definitiva, ¿no? O al menos a largo plazo. Y quisiera consultarle porque este es un aspecto también que tal vez no está relacionado directamente con la aplicación, pero que hay que tomarlo en cuenta, y es que el moverse a otro lugar tan lejos puede llevar un proceso de adaptación. Tal vez usted ya había estado realizando rotaciones previamente que también ayudan bastante, ¿no? Y quisiera saber cómo fue ese proceso cuando usted se mudó para Estados Unidos, ese proceso de adaptación, tal vez los primeros meses, esa experiencia. Sí, claro. Bueno, en realidad los primeros meses posiblemente es un poco duro justamente porque uno tiene que instalarse, buscar departamento y bueno, comprar todas sus cosas y eso demanda bastante tiempo y uno tiene que ir, digamos, aproximadamente 2 o 3 semanas antes de iniciar su residentado para que cuando uno inicie su residentado esté todo listo y uno esté cómodo y pueda estudiar e ir al hospital de forma adecuada. Yo creo que eso es lo principal, más o menos calcular bien los tiempos. Bueno, también hay que destacar que antes de hacer el residentado, uno después que hace el match, hay que hacer algunos trámites documentarios para poder conseguir la visa y de esta manera tener todo listo. Así que, digamos, antes de viajar incluso uno tiene que estar en su país de origen haciendo todos estos trámites, asegurándose que va a llegar a la fecha adecuada y luego viajar. Como menciono, al principio es un poco duro por estos temas, pero una vez instalado, en realidad uno hace amigos de forma rápida, todos están, digamos, en lo mismo, en el mismo tema, y las personas acá son muy amigables, en realidad todos se ayudan. Yo creo que el residentado es estresante, sí, pero el desempeño de los residentes es muy distinto, el trato. Si bien es cierto, es jerárquico, pero no es como Perú. Digamos que todos, el trato que existe es como de una familia, de hermanos mayores a menores, y así te lo hacen sentir desde el primer día. Así que por este lado me parece que también es muy bueno hacer el residentado aquí. Qué excelente, doctor. Creo que también quisiera saber, eso está ligado a los programas que son un poco más IMG friendly, un poco más amigables con los extranjeros. Yo sinceramente diría que en todos los programas, los americanos son con los extranjeros muy respetuosos, muy amigables, los tratan muy bien. En realidad, eh, tal vez no nombrando nacionalidades, todos en general, independientemente del lugar donde vienen, sean nativos o extranjeros, tienen una convivencia muy buena durante el residentado. Y no existe, al menos yo no he visto, ningún episodio, por ejemplo, de racismo, discriminación o, digamos, de maltrato al residente. Eso, si existiera aquí, son casos muy excepcionales. Yo particularmente nunca lo he visto. Más bien yo lo que veo aquí es que todos son amigos, se trata como una familia y todos están felices. Qué bueno, doctor, qué genial realmente saber ese ambiente que se puede llegar a tener durante esta parte del entrenamiento. Me parece, antes de pasar a la siguiente sección, quería preguntarle respecto a la entrevista si tenía algún consejo para, o cómo fueron en general sus entrevistas para lograr este pre-match sobre todo, ¿no? Claro, por eso mencionaba al inicio de la entrevista que es muy importante dominar el inglés.
porque bueno, como extranjeros, al no ser el primer idioma de los peruanos, entonces siempre hay ciertas limitaciones en cuestión de expresarse. Pero si uno se siente muy cómodo en el idioma, pues uno puede tener una conversación amena durante las entrevistas. Y si es así, pues la entrevista va a fluir de forma muy adecuada durante la conversación. Uno va incluso a expresarse, contar anécdotas, poder de repente, aunque no se recomienda, hacer una que otra broma, de repente como anécdota con el entrevistador, si en caso la situación lo permitiera, si tener respuestas adecuadas para cualquier pregunta. Yo creo que los aplicantes, muchos tienen, o yo diría casi todos, tienen un nivel académico muy alto. En ese sentido, yo creo que los aplicantes de Perú, todos son buenos. El problema es al momento de presentarse con el entrevistador. Es ahí que algunas personas no pueden dar a notar todo este potencial o todo ese, digamos, ese background académico que tienen. Y lamentablemente hay algunas personas, al no saber expresarse, entonces no tienen una buena impresión para con el entrevistador. A pesar de tener un CV en teoría excelente, no llegan a desempeñarse muy bien. Así que lo importante, dominar el inglés, practicar para las entrevistas y yo creo también la parte principal que mencionamos, rotar en lo posible aquí en el extranjero para sentirse cómodo con cualquier tipo de conversación. Excelente, doctor, qué genial, porque dentro de todos los aspectos que puede haber en la entrevista, efectivamente hay que resaltar el inglés. O sea, si uno no puede expresarse, como dice, para contar historias, para contar sus experiencias, sus ambiciones, tal vez la aplicación puede ser muy fuerte, el CV puede ser muy fuerte, pero no hay esta conexión, ¿no? con los directores de los programas. Qué, qué genial, doctor, conocer esto. Y luego ya empezó su residentado. Exactamente, doctor, ¿qué universidad o qué hospital nos dijo dónde se encontraba y en qué lugar estaba? Sí, es el John Schroyer Hospital de Cook County, en Chicago. En Chicago. Bien, bien, doctor. En ese entonces, creo que en Chicago hacía todavía, bueno, había leído por ahí de que los inviernos ya no eran tan duros ahora, pero en ese entonces, Bueno, sí, Chicago tiene siempre un clima sí. complicado. En invierno, bueno, nieva bastante, puede llegar a menos 20 grados centígrados, pero son cosas que, bueno, afortunadamente hay calefacción y uno no sufre las consecuencias de ello, ¿no? Pero sí, todas las personas se adecúan al clima. Por lo general, Chicago, bueno, es una ciudad muy bonita, el centro de Chicago es bien turístico y los hospitales, bueno, el Hospital Cook County es un hospital, digamos, público afiliado a la universidad que tiene patología muy diversa y bastante población también inmigrante. Así que por este lado uno ve patologías de todo tipo. Excelente, bien, doctor. Estuvo haciendo el internado y sus 3 años de medicina interna ahí. Sí, son 3 años de medicina interna. El primer año se llama internship, que es internado. Y luego sus 3 años de medicina interna. Y luego, allá en Estados Unidos, es necesario hacer medicina interna. En otros países también entiendo que es así, para luego poder acceder a hacer cardiología, endocrinología, neumología, distintas especialidades, ¿no? ¿Ya llevaba usted interés en infectología desde antes o fue algo que ganó durante el camino? Sí, en realidad yo lo puse en mi personal statement para aplicar a medicina interna, que este era mi interés. Mm, Así que desde que empecé estuve haciendo algunos proyectos en el residentado para mejorar mi CV y postular en su momento a la especialidad de infectología. bien, excelente. Este proceso nuevamente es una aplicación con su personal statement. Hay algunos otros requisitos para pasar ya a lo que es el fellowship. Incluso, doctor, me gustaría saber algo que se me viene a la mente ahora. Entiendo de que un especialista que es extranjero también puede hacer algún tipo de fellowship clínico o postular en este país. Bueno, sí, hay la posibilidad de hacer fellowships en personas que, bueno, fellowship clínico, existe la posibilidad, sobre todo para europeos, que hay convenios especiales, pero también las personas pueden acceder directamente a un fellowship sin pasar por medicina interna. Mm, Dependiendo de la especialidad, hay especialidades que son fellowship de un año, que son en cuidados paliativos, geriatría,
que a veces pueden tomar extranjeros que ya han hecho la especialidad de medicina interna en su país, pero que ya hayan tenido, pasado todos los exámenes de los STEPS y hayan presentado todo. De esa manera sí pueden acceder a estas, pero digamos, acceder a fellowships como por ejemplo cardiología, cuidados críticos, directamente sin hacer medicina interna, prácticamente no se ve. Eso no sé si existirá, de lo que yo sé nunca lo he visto. Son casos excepcionales. Lo que sucede normalmente es que una persona hace medicina interna y cuando está por terminar, iniciado su tercer año de medicina interna, postula las especialidades a los fellowships. Y es una aplicación ERAS nueva. Así que uno postula a una especialidad, escoge un número de hospitales y bueno, se repite el proceso. Y también pasa por el periodo de entrevistas y por el match. En este caso, usted aplicó a infectología a todos sus programas. Sí, solamente a infectología y también, bueno, hice la especialidad de infectología en la Universidad Rush, que está cruzando la calle del hospital donde hice medicina interna. Justamente, como menciono, es muy importante tener un hospital. Si uno quiere hacer un fellowship en el futuro, tener un hospital que tenga la afiliación con la universidad. En este caso, mi hospital John Stroyer tenía la afiliación con la Universidad de Rush. Entonces, para la subespecialidad, para el fellowship, termino haciendo el fellowship en la Universidad de Rush. Es muy conveniente. Y también, bueno, digamos, de esta manera uno tiene también contacto con los médicos del hospital universitario, de Rush en este caso. Así que ya muchos de ellos me conocían y eso fue, digamos, muy importante para ser aceptado a este programa. Pero si no, uno puede postular, bueno, en realidad uno postula muchos programas, pero digamos que el chance más alto está en los programas en los que ya te conocen. Claro, claro. Eso me parece que es algo clave, se quiera o no se quiera, incluso para el residentado, para el fellowship, el que ya te conozcan, el que hayan tenido una experiencia contigo, marca una gran diferencia, ¿no? Frente a muchos otros aplicantes que pueda haber. Bien, bien, doctor. ¿Y el fellowship en infectología es 2 años? Exacto, son 2 años de infectología general. Existen algunos programas que también pueden ofrecer un tercer año de infectología de trasplante, pero son, digamos, entrenamientos adicionales, ¿no? También vi por ahí algún médico que tenía un fellowship solamente en VIH. ¿Esta es una posibilidad también? Sí, el fellowship de VIH es independiente al de infectología. Existen médicos de medicina interna y que postulan directamente VIH, hacen 1 año de fellowship y se termina el de entrenamiento. Excelente, doctor. Entonces existen diversas opciones, ¿no? Para uno, dependiendo de lo que quiere entrenarse. En el caso de los extranjeros, ¿usted recomendaría algún tipo tal vez bueno, en base también como ser director de programa, conducir también a otras personas que están en este proceso? ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a qué especialidades tal vez son más convenientes? O no sé cómo decirlo exactamente. Bueno, para la parte clínica yo creo que existen las especialidades más competitivas, como son, por ejemplo, cardiología, gastroenterología, que son probablemente dentro de las clínicas las top. Pero si una persona tiene realmente interés en ello, yo diría que postulen, apliquen sin problemas. Todo el detalle está en tener un buen currículum para el momento de postular y durante el residentado no tiene oportunidades tanto en investigación como actividades educativas que hacen que mejore bastante el CV. Por ejemplo, si una persona quiere postular a cardiología, sabemos que cardiología es competitivo, así que desde el primer momento contactarse con médicos, ya sea de medicina interna o de cardiología, y colaborar, contribuir en ciertos proyectos de investigación. Por ejemplo, participar también en congresos tanto internos como externos. Existe sociedades como la ACP, American College of Physicians, por ejemplo, que tienen su congreso de medicina interna. Uno, si quiere ser competitivo, también debería postular o debería ser miembro, pero también participar, como por ejemplo presentando un póster de investigación o un caso clínico. También existen ciertos congresos que se realizan de forma interna. Por ejemplo, cada hospital tiene su día de la investigación. Es muy importante, si una persona quiere tener un buen CV, presentar al menos un póster de un caso clínico o de una investigación en su hospital. Y también existen algunas otras oportunidades, como por ejemplo formar parte de comités académicos.
En el caso, por ejemplo, puede ser comité educativo, el comité de Journal Club. En el caso de infectología, Antibiotic Stewardship, Infection Control. Entonces, existen varias comités que uno puede formar parte como residente y de todo eso va sumando a su CV y lo hace competitivo para el momento de postular. Y también hay algo que muchos postulantes consideran, sobre todo los que van a cardiología y gastroenterología, sería hacer el año de Chief Resident. El Chief Resident en muchos hospitales en la mayoría es un año adicional, me refiero. Uno termina 3 años de medicina interna y luego hace el Chief Resident de medicina interna en el mismo programa. Sería un 4º año. Como Chief Resident uno tiene responsabilidades docentes, también va a tener algunas rotaciones como asistente de medicina interna en ese hospital, pero es básicamente docente y va a tener contacto con los residentes a manera de hacer actividades académicas. Y eso suma bastante, se considera como una posición de liderazgo. Así que para especialidades como cardiología y gastroenterología, eso suma, es un punto a favor. Ok, doctor, súper interesante, porque lo de Chief Resident yo pensaba que era como que algo que podía asumir uno durante la residencia, pero entiendo ahora lo que usted me dice que es en 4º año. Sí, en algunos hospitales, sobre todo comunitarios, existe la posibilidad de hacer Chief Resident en el 3er año de medicina interna. Eso actualmente existe, pero tradicionalmente un Chief Resident era el 4º año. En los hospitales universitarios normalmente es un 4º año. Ok, doctor, bien, súper interesante. Son varios aspectos ya para el fellowship. Entiendo que la investigación aquí sí es algo como que mucho más clave, ¿no? La presentación en congresos, la investigación en esa especialidad que se quiere hacer. Y lo de Chief Resident para cardiología y gastroenterología, 100% recomendado, ¿no? Por este alto nivel de competitividad que tienen ahora mismo estas especialidades. ¿Hay alguna tendencia, doctor, respecto a qué especialidades están siendo más competitivas? Porque eso también va cambiando, ¿no? Anestesiología creo que había estado subiendo. ¿Sabe respecto a eso? Las especialidades clínicas siempre, digamos que las más competitivas pudiera mencionar, aparte de gastro y cardio, hematología, oncología, se está volviendo muy competitiva. ¿Qué otras especialidades? Pulmonary Critical Care, de repente lo pusiera en el 4º lugar. Luego vienen ya otras especialidades como endocrinología, reumatología, infectología, ya en un nivel un poco más bajo de competitividad. Pero todo eso depende en dónde uno quiere hacer la especialidad, porque en hospitales universitarios, digamos, si uno quiere ir a Yale, a la Clínica Mayo, a un hospital como Hopkins, la competitividad es alta independientemente de la especialidad. Claro, excelente, doctor. Después de terminar su fellowship, actualmente ya tienen un cargo de catedrático como profesor asociado ante la Universidad de Miami. Claro, terminar la especialidad es una cosa, pero ya llegar a ser catedrático de una universidad prestigiosa tiene también otra transición. ¿Cómo fue eso, doctor? ¿Fueron varios años previamente o algo que lo llevó por ese camino? Bueno, en realidad fue un camino, yo diría, un poco largo. Yo después de terminado la especialidad de infectología, regreso a Perú por 2 años y me incorporo a una ONG de investigación que se llama Impacta, Asociación Civil Impacta, que hace ensayos clínicos. Estuve ahí 2 años haciendo ensayos clínicos de VIH. Luego de eso, regreso aquí a Estados Unidos, contratado por la Universidad de Augusta como profesor, infectólogo y profesor, en esa época, lo que se llama profesor auxiliar, creo que se llama en Perú, aquí es assistant professor. Estuve ahí 1 año, luego de eso que postulo a la Universidad de Miami, e inicialmente también como profesor asistente y profesor subdirector del programa de fellowship. Pasado el tiempo ya haciendo lo que es associate professor y también a director del programa de fellowship de infectología. Ok, doctor, entonces sí fueron unos cuantos años antes de llegar a asumir esta posición. Igual desde profesor auxiliar, lo que es assistant professor, hasta associated, no es, o sea, es un gran paso, ¿no? Sí, ¿cómo fue eso? Sí, digamos que ya viendo, digamos, a los detalles, uno tiene que ser promocionado, ascender,
y este ascenso va a depender de muchas cosas. Aquí existe en la parte académica un comité que evalúa el currículum de cada persona que quiere ascender. Entonces uno tiene que demostrar que bueno, su producción académica científica. Es por eso que uno tiene que mostrar en su CV todos los logros que ha tenido en investigación, docencia, actividades extracurriculares, voluntariado y otras. Con este portafolio uno postula al ascenso y dependiendo de la evaluación del comité, hay un comité interno y también un comité externo fuera del hospital que evalúa todo eso, dan un puntaje y el resultado, bueno, dan un resultado con las personas que obtienen el ascenso. Normalmente uno tiene que estar en una posición de auxiliar, yo diría 4 años aproximadamente para poder ser ascendido. Wow, doctor. Es sin duda alguna una dedicación para ir ascendiendo en este proceso. Y después del associate professor viene el profesor como tal, ¿no? Y el full professor, ¿cierto? ¿Este es el camino que usted ve para adelante? ¿Cuáles tal vez son sus pensamientos? Yo creo que eso viene pronto. Creo que ya tengo 3 años de associate professor, así que yo creo que un año más y postula lo que es el professor. Nuevamente, se maneja el currículum desde el primer día para poder llegar de forma confiada a este ascenso. En mi caso, bueno, he estado trabajando en algunos proyectos de investigación con Perú. Bueno, tenemos un grupo, hemos hecho algunas investigaciones de forma local, orientadas a salud pública. Así que eso también en su momento va a ser muy provechoso para poder yo intentar al ascenso. Y bueno, también existen otras cosas que he hecho de forma particular, como por ejemplo trabajo de voluntariado, pero también de docencia comunitaria. Bueno, ser consultor de algunas cadenas de radio y televisión aquí en Estados Unidos también sirve bastante para la evaluación del comité. Excelente, excelente. Muy bien, doctor. Muy interesante esta carrera académica que sin duda alguna es todo un gran logro, doctor. Realmente es algo admirable, creo, para cualquier profesional. Bien. Tal vez quisiera saber si, además de la carrera académica, por ejemplo, cuando uno termina la residencia, ¿puede existir también otras opciones? Claro, una persona después terminando el residentado puede dedicarse a la investigación de forma plena. Existen bueno, instituciones de investigación y también cargos gerenciales. Uno puede de repente ingresar, aunque esto es un poco raro, ¿no? Ingresar directamente a lo que es un laboratorio clínico y ser director médico. Eso también se puede realizar. Ahora, no todo es la parte académica, porque existen algunas prácticas privadas, uno puede tener un consultorio privado de repente dentro de un grupo de personas y también puede desempeñarse en ese ámbito. Bien, bien. Entonces, existen varias opciones además de esta que podemos decir como que es la más clásica. Perfecto, doctor. A largo plazo, ¿usted se ve de qué manera? ¿Sigue haciendo investigación? Tal vez hay algún proyecto o alguna línea que le esté llamando su atención y que tenga planeado seguir. Sí, bueno, en realidad lo que yo más me enfoco actualmente es lo que es salud pública y salud global, pero más enfocado a Perú. A mí me gustaría continuar estos proyectos poco a poco, de repente, no solamente limitarme a proyectos no financiados, sino en algún momento también conseguir grandes de investigación enfocados en salud global en Perú. Y de esta manera poder hacer crecer esta red de investigación. Tenemos cooperaciones internacionales, bueno, con la Universidad Peruana Unión se está estableciendo una cooperación más fuerte día a día, también incorporando algunas actividades académicas locales. Por ejemplo, tenemos este programa de videoconferencias que hacemos en varios países, uno de ellos la Universidad Peruana Unión en Perú. Así que de repente ir creciendo poco a poco y expandir esta red de colaboración académica con el curso de los años. Excelente, doctor. Creo que esto es algo realmente maravilloso, ¿no? Poder llegar a una posición como la cual usted se encuentra y poder contribuir, colaborar con Perú, ¿no? Para siempre buscar el mutual benefit, como le llaman, ¿no? El beneficio mutuo. Entonces, es excelente realmente, doctor. Su historia es muy motivadora. Personalmente,
admiro bastante todo esto, lo que ha logrado. Creo que es un ejemplo para muchos profesionales de ciencias de la salud. Y tal vez, doctor, para ir concluyendo, quisiera saber si algo que le gustaría comentarnos adicionalmente, a tomar en cuenta en este proceso, si uno piensa o quiere hacer un recintado, quiere hacer un fellowship en Estados Unidos, o quiere en general conocer un poco, algún consejo general que podría darnos para ir concluyendo. Sí, bueno, las personas que están interesadas en hacer especialidad en Estados Unidos tendrán en cuenta que es un proceso largo, que demanda bastante esfuerzo, pero a las finales todo rinde sus frutos. Yo creo que una de las mejores opciones para hacer especialidad es Estados Unidos. Existen varias oportunidades en cuestiones académicas y también privadas. Y bueno, yo creo que la educación en Perú es muy buena, de muy buen nivel, y esto sirve de base para que las personas puedan tener una carrera académica exitosa aquí en Estados Unidos. Así que simplemente las personas que están interesadas, que sean constantes, perseverantes, que es un proceso que demora tiempo, también, bueno, hay que decirlo, que cuesta un poco de dinero, pero, pero a las finales todo vale la pena y bueno, hacer especialidad aquí abre las puertas a muchas otras cosas, tanto a nivel local como a nivel global. Hay que tener en cuenta que pesa muchísimo el título de especialista aquí en Estados Unidos, sobre todo para países de Europa. Para Perú, obviamente, da un estatus distinto a los médicos y yo creo que es un punto a favor si uno quiere desempeñarse en el futuro como docente o tener esta carrera académica. Muchas gracias, doctor José. Realmente ha sido muy, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Y quisiera decirle también a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado que el doctor José va a estar también en futuros podcasts entrevistando a otros invitados que tengamos aquí en Mente Médica, profesionales de la salud, residentes que trabajen en el sistema americano para conocer un poco más acerca de esto que es tan interesante, que es importante saberlo para trazar bien nuestros planes, lo que queremos hacer en el futuro. Muchas gracias, doctor José, nuevamente. En serio, ha sido mucho valor todo lo que nos ha dicho y estoy seguro que va a ser de mucho beneficio también para quienes lo vean. Y vamos a seguir conversando en otras oportunidades. Entonces, un gusto tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Andrés. Hasta pronto. Cuídense mucho.